una alegría enorme, mi querido amigo Juan Larena, de que nos podamos conectar a hacer esta entrevista, pues como se dice acá en México coloquialmente, machetazo a caballo de espadas, eh, agradeciendo poder entrevistar a un gran entrevistador, a un gran periodista que para mí en México y en el mundo nos merece un enorme respeto. Consideramos una enciclopedia del boxeo a nivel mundial. Bueno, gracias por los elogios. Obviamente que no es para tanto, soy uno más de los que opinan, o como dirían en la tribuna, un opinador, pero siempre es grato hablar de boxeo, y especialmente hablar de boxeo entre gente que genuinamente le gusta este deporte. Así que adelante con sus preguntas, con su inquietud. Bien, a mí me gustaría que la gente sepa, así a grandes rasgos, los inicios de Juan Larena, su inquietud en el deporte. Sus inicios directamente inició en el boxeo o abarcó otros deportes antes de especializarse en este. Bueno, yo abarqué otros deportes y abarqué otras disciplinas y negocios que no tienen nada que ver con el boxeo. Este boxeo es una parte de mi vida, una parte importante, pero nada más que una parte. Del deporte, sí, de joven, de muy chico, me inicié porque mi padre en Argentina, la ciudad de Mar del Plata, era un periodista muy importante, fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, eh, fue, digamos, un creador en muchos sentidos, y con él ya tendría 15 años, ya empecé con él a trabajar en la radio, después vino la televisión, primero en blanco y negro, y empezamos a trabajar en la televisión, y así seguimos por mucho tiempo hasta que yo me viajé para instalarme en Estados Unidos. Y obviamente seguimos en el contacto por años. Mi padre formó una organización llamada Pivot en el Deporte. Hacíamos boxeo, hacíamos automovilismo, hacíamos cualquier deporte que pasara por delante. Teníamos audición, un programa de televisión todos los domingos de una hora, y aparte radio y otras inquietudes. Mi padre fue un innovador, uno de los primeros en utilizar una portátil para video, es decir, uno de los primeros en usar microondas en vivo para una carrera de autos, etcétera. Entonces, uno se acostumbra ya a no tenerle miedo a la técnica. Después, ya en Estados Unidos, eh, periodísticamente me fui para otros sectores. En Argentina había hecho periodismo escrito también, mientras estudiaba en la universidad, en una ciudad diferente, en La Plata. Tuve unos cuantos años y viajé para Estados Unidos realmente antes de terminar la carrera. Pero durante esos años también trabajé en una empresa periodística importante, la más importante que había en la ciudad, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y allí hice prácticamente de todo, pues sabía más o menos, estaba bien entrenado, desde era el crítico musical de música clásica y de ópera en el diario, pero a la vez hacía de deporte porque era una natural, y también escribía algo de política. Después llegué a secretario de redacción, que es el puesto fuera del dueño, es el puesto más importante en un diario de esos, y después me vine para acá, para Estados Unidos. El periodismo siguió después conectado a una empresa editorial muy fuerte, que también tuvo en su momento negocios en toda Latinoamérica, incluido México, Editorial Abril. Fue la más poderosa de Latinoamérica por muchos años. Tenía revistas para el gusto que usted quiera. Este, Obviamente yo tenía que escribir para
todas las que pedían algo era el representante editorial para el periodismo y también para los negocios. Es decir, me tocaba hacer las contrataciones, teníamos contratos con Time Life, teníamos contratos con Newsweek, con muchas publicaciones. Y bueno, ahí empieza la otra parte de aprender negocios también. Con esa editorial estuve 10 años y bueno, escribía tanto para la revista de mucho impacto general como era Siete Días, para Panorama, que era prácticamente una versión de periodismo como era Times, la revista Times en Estados Unidos, con la cual había conexión, de automovilismo, que ahora están de moda en México con el Checo, en una revista llamada Corsa, de modas en Claudia, que era como Vogue en la Argentina. Es decir, me tocó hacer de todo. Yo considero que en periodismo uno tiene que estar abierto a hacer de todo. Y después vinieron otros negocios. Este, Empecé a trabajar en derechos de televisión, tuve mi propia empresa, después empecé a hacer negocios con una empresa llamada IMG y finalmente IMG puso ahí los puntos sobre la silla, vos estás haciendo negocio con nosotros, pero nosotros no nos conviene así, este, te invitamos a que entres en la empresa. Y entré a trabajar para esa empresa, IMG quiere decir International Management Group. En este momento ya no existe como la original, es parte de otra empresa grande, pero en ese entonces, eh, estamos hablando de 30 años atrás, era la empresa más grande del mundo de marketing deportivo y además la empresa más importante del mundo en producir deportes, empresa privada. Y aparte tenía otras divisiones, atender los atletas que representaba, guiarlos también en las inversiones, en fin, de todo. Una empresa que en tenis tenía qué sé yo, 6 o 7 de los mejores 10 del mundo, eh, representaba jugadores de básquetbol de primera línea en la NBA, tenía los derechos para comerciar los derechos de televisión de cuanto se le pudiera ocurrir en ese momento grande, desde Wimbledon hasta el Super Bowl, desde los mejores campeonatos de golf, este, hasta realmente lo que se le ocurriera. Y bueno, ahí llegué hasta, empecé de director y llegué a senior vicepresidente. Y con eso era el responsable de una de las 5 partes del mundo que estaba dividida la empresa en el control del negocio y yo tenía Latinoamérica a mi cargo, toda Latinoamérica. Por eso que conozco México muy bien, y todavía siguen las relaciones. Después volvió a aparecer el boxeo muchos años después, pero fue por un favor a un amigo que tenía una de las primeras empresas de cable, de distribución de cable en Argentina, imagen satelital. Y este amigo mío insistió, me tenés que ayudar, compré una pelea. Y digo, "Mira, yo no transmito pelea de boxeo hace como 20 o 30 años, no sé cuánto había pasado. Yo tenía, sí, un conocimiento bastante sólido de boxeo por mi padre. Yo tenía 10 años y me llevaba a las peleas. Y él era un periodista importante, así que tenía acceso a ver de cerca a gente o a verlo, o a tocarlo, o hasta hablar. Y por el estadio de Mar del Plata pasaba lo mejor del país, especialmente en la temporada de verano. Y ahí también llegué a ver a visitantes ilustres que vinieron a boxear. Pasaron en esa época por Argentina Sandy Sandler, Archie Moore, figuras como esas. Así que estaba bastante empapado en boxeo. Pues la cuestión es que le hice ese favor, porque era un amigo, hicimos la primera pelea de un ciclo de una, digamos, de un trademark, de una marca de televisión, por así decirlo, en Latinoamérica, que fue Space, que sigue siendo Space, pero no con la misma dimensión. Y con Space, la primera pelea, la de ese amigo que hice hacerme un favor, era un día miércoles o jueves, digo, ¿qué favor? Y le compré una pelea muy importante
y que necesito que me la transmita, y yo le volví a decir lo mismo. Yo soy el vicepresidente de IMG y vos te crees yo voy a ir a hacer una pelea ahora, a hacer un lío acá en la empresa. Bueno, no, hacerme el favor. Digo, ¿qué pelea compraste? Y me dice, Holyfield contra Foreman. Le digo, estás loco, le digo, porque era una época mala para el boxeo en Argentina. Nadie televisaba, nadie gastaba en eso. Le digo, eso te va a costar una pequeña fortuna. Digo, te hago el favor porque te metiste en una que... Le digo, bueno, yo lo hago, pero voy a poner todos los fierros, vamos a gastar como gasto yo en la empresa que trabajaba. Que si tenía, técnicamente usaba y gastaba como si fuera un network, ¿no? Como si fuera la ABC o la NBC o algo así. Sí, sí, dale, dale. Y pues gracias a todo eso yo conocía de satélites, conocía de hacer cosas así de urgencia y salimos adelante y fue una pelea mucho mejor de lo que esperábamos. Holyfield, Foreman parecía que iba a ser una payasada con Foreman haciendo la publicidad, comiendo pizza y eso. Y aunque Holyfield ganó bien, Foreman le dio muchísimos problemas. Así que fue digamos, en el televisión fue una gran pelea. Y después vino eso, una más, una más, una más, y bueno, yo hacía eso de, a lo mejor salir, yo trabajaba siempre en IMG, pero a lo mejor si la pelea era sábado, salía el viernes a la noche para viajar a la otra punta del país o Europa, donde fuera, y el lunes estaba de nuevo en el trabajo. Y, y con eso es que hice con Space, fuimos levantando, la pusimos número uno en toda Latinoamérica y estuve ahí 28 años. Así que en los últimos años ya había diferencias de criterio. Creo que la televisión ha cambiado bastante en boxeo, en cual las empresas ponen presión para que no se critique a las estrellas con las cuales están conectadas por los derechos o por lo que fuera. Yo tengo un criterio muy diferente, digo lo que pienso y digo lo que veo. Este, y si el boxeador es amigo mío y anda mal, bueno, lamento, es mi amigo. Y si un jurado es conocido porque hemos viajado mucho, que suele suceder, este, lo lamento. Si tengo que decir que es un robo la pelea y que la culpa la tuvo este jurado, se lo digo. Después iremos a tomar un café y cambiaremos suave o fuertemente opiniones, pero creo que es la forma de conducirse y yo ya no creo ciertas peleas que me toca a veces ver como televidente como tú y como muchos, este, y uno ve que están opinando y dice esta pelea está pareja y resulta que hay una diferencia asombrosa, están defendiendo al hombre de la casa. ¿Ok? Y llega un momento que puede hacer crisis ese concepto cuando usted está hablando de una pelea de Canelo o algo por el estilo. Entonces ya viene un roce bastante serio con la parte empresaria, con la parte directiva de un canal. Y la otra también es si usted mantuvo un canal como Space número uno por 28 años, no quiere que se caiga. Para que no se caiga hay que mantener la calidad. Pero si le retasean el dinero para mantener la calidad, se va abajo. Y ahí es donde yo no sigo. Yo siempre he trabajado con empresas líderes, no me gusta trabajar de número dos. Y eso es todo, es la trayectoria. Lo que pasa es que boxeo es una especie de vicio. A usted se le mete abajo la piel y, y yo seguiré diciendo que mi primer al amor puede ser la música clásica, pero el boxeo es algo que usted nunca puede dejar. Y uno sigue prendido. Entonces será alguna transmisión en vivo de torneo de competencia, de alguna pelea importante o mi vinculación con Notify, que sigue número uno como medio de web en el mundo, en español, en fin, hay muchas conexiones y negocios que se siguen haciendo. Eso en síntesis muy pequeña. Mi vida es mucho más compleja que lo que le conté. Hoy mucho, muy interesante porque
Pues vaya que a usted le tocó ver de los grandes peleadores que ha tenido Argentina en aquella época de oro como Ringo Bonavena, como Monzón y varios de esa época que a lo mejor sus nombres pues, no suenan tan fuerte, pero que fueron parte muy importante para que resultara, surgiera un nombre a nivel mundial de esos peleadores, porque si no hay rival, no va a lucir jamás. Bueno, obviamente, Monzón no era un personaje muy conocido y- o que llenara estadios en Argentina. No, no lo fue hasta que vino ese triunfo contra Benvenuti en Italia, que Tito Lecture consiguió la conexión. Lecture era el promotor del famoso Luna Park, era el dueño del Luna Park, junto con su tía. Y cuando, la anécdota es cuando Monzón sale de Argentina para ir a esa pelea de desafiar al campeón mundial, Benvenuti, yo creo que ni 20 personas fueron a despedirlo. Cuando volvió, es el héroe del pueblo, es lo que pasa siempre, ¿no? Pero no era alguien que llenara el estadio ni nada. Después se hizo el nombre y el mito de Monzón. A Bonavena lo llegué a ver pelear un par de veces en Argentina. En el 66 yo viajé hacia ya a Estados Unidos y la casualidad, los primeros años de Estados Unidos yo viví en Filadelfia y justamente la segunda pelea de Frazier se hace en Filadelfia, cuando yo recién llegaba a Filadelfia, y Bonavena-Frazier fue una pelea muy, muy importante en el Spectrum de Filadelfia, y me tocó verlo de nuevo. Pero también después me tocó verlo en la pelea más importante que tuvo, aunque la haya perdido, que fue contra Muhammad Ali, en el Madison Square Garden, años después. Entonces, uno sigue esos personajes, los conoce a través de los años, lo va viendo. Vi también la única pelea de Monzón en Estados Unidos, porque aunque parezca mentira, solamente peleó una vez contra Tony Licata, que era rival de segunda, también en el Madison. Y después fui viendo a todos, prácticamente todos los grandes, desde peleas míticas como la de Gatti contra Ward, este, ver ya a Ali más de una vez, y lamentablemente también verlo a Ali ya en el decline, al final, cuando uno sufre viendo o transmitiendo una pelea de Ali contra Spinks o qué sé yo, contra el rey del jab, como decíamos a León. Y eso le queda en la mente, ¿no? Por haberlo visto grande, grande y después ve cómo cae. Por ejemplo, la pelea con Ken Norton en el Yankee Stadium, una pelea lamentable en la cual realmente Norton le había ganado bien y sin embargo no se la dieron a Norton. Y ese Ali ya estaba de vuelta, físicamente muy agotado. Fue una lástima que un personaje así terminara, después enfermo y todo. No merecía, tendría que haberse retirado antes, pero los intereses que estaban detrás de Ali, yo creo que al margen de que el boxeador quería seguir, los intereses eran muy grandes, la gente que ganaba dinero a través de Ali no lo iban a dejar escapar. Y lo exprimieron hasta el final. Este, entonces uno a través de los años va viendo. eh, Me tocó viajar mucho, sigo viajando, pero no tanto como antes, obviamente, pues es bastante desgastador, pero hicimos peleas por todo el mundo, no solo Estados Unidos, y las transmisiones siempre eran en vivo, en directo, en vivo. Es decir, a mí nunca me gustó eso de hacerlo del estudio o lo que fuera. La propuesta desde el día uno de Space fue: hay que hacerlo en vivo, en directo, gastar lo que haya que gastar, la parte técnica es importantísima y no hay censura. Yo me fui porque varios de esos puntos importantes no se estaban cumpliendo, entonces no había acuerdo, obviamente. Este, pero en los buenos tiempos
hasta el 2018 se viajaba y se hacían las peleas como se debía hacer. Entonces hicimos Malasia, hicimos Japón, hicimos media Europa, por así decirlo, pero también algo en Sudamérica y por supuesto todo Estados Unidos. Es decir, hicimos mucho de Alemania, eso me permitió ver a un personaje, cuando lo vi dije, y este es medio rústico, pero si lo pulen, este es impresionante, llamé a Buenos Aires, digo, acá tenemos que empezar a hacer peleas de este tipo y resultó ser Golovkin. Golovkin, cuando nosotros lo pusimos en Spain, nadie sabía quién era, no sabían en Estados Unidos quién era Golovkin, y nosotros ya estábamos mostrando peleas de él. Lo mismo Arthur Abraham, lo habían visto una sola vez en Estados Unidos, yo lo vi que este llena estadio, y así fue. El rey Arturo en Europa era caso serio. Príncipe Hamed. Yo lo vi pelear a Príncipe Hamed antes que debutara en Madison Square Garden en Europa. Lo tenía Frank Warren. Entonces uno conoce Frank Warren, conoce eh, Eddie Hearn, pero antes de Eddie Hearn yo conocí y negocié con un tipo muy difícil, que es el padre de Eddie Hearn, que es el que fundó esa Matchroom, la promotora. Es decir, entonces uno conoce los personajes, Bob Arum, por supuesto, por muchísimos años, más de 30 años que lo conozco, este, Dan Duva, un promotor muy derecho, por así decirlo, desgraciadamente falleció muy joven, este, lo sigue, su mujer sigue con la compañía, Katy Duva, este, y después Don King, van surgiendo otras compañías, aparece un personaje como Al Heyman, Don eh, King. Don King mucho. Don King siempre, cada vez que me veis, Argentina, Argentina, ese es su saludo para conmigo, es ese, porque yo negocié muchas peleas con él, tipo difícil, no tengo que recalcar mucho sobre quién es Don King. Muchos se admiran de que por así decirlo, eh, nunca Don King me clavó el cuchillo en la espalda. Esa es todo lo que se sabe de Don King. No, fue muy, muy franco. No tuve esa clase de problemas ni con él ni con su rival, este, eh, Bovaro. Ambos, yo he tenido muy buena relación, claro, con los tires y aflojes de cuando uno negocia los derechos de una pelea, pero realmente el boxeo es un ambiente difícil, sí, lleno de delincuentes. Bueno, yo encuentro delincuentes he encontrado en mi paso por empresas y por comités olímpicos y por la FIFA y todo eso también, hay delincuentes vinculados a otros deportes, ¿verdad? Pero también hay una ley del apretón de manos. Es decir, los contratos se hacían, pero yo, como decía, como yo le decía a ellos, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a pelear un contrato de esto en Latinoamérica? Se va a llevar 20 años y van a gastar más de lo que puedan ser. Y entonces yo siempre creí digamos, la confianza mutua. Alguna vez falla, no le puedo decir que no. En negocios yo he perdido cierta cantidad de dinero porque eso está en el juego, ¿verdad? Pero en el boxeo yo creo que he tenido problemas, como a lo mejor por criticar a eh, los que mandan en las organizaciones de boxeo, este, pero en general eso se arregla cara a cara y discutiéndolo cara a cara y no por emails o por declaraciones a la prensa. Así que, ah, pese a todo lo que se habla del boxeo, digo, "Hey, no se olviden que en otras cosas de la vida y de negocios también suceden cosas no muy claras. Lo que uno tiene que hacer es mantenerse limpio y eso se puede hacer. Para hacerlo tiene que dejar a veces pasar negocios por alto, porque viene mal, porque no le gusta cómo está el asunto. Es decir, tratar de
cuando aparece un personaje nuevo moviendo mucho dinero en el boxeo, tener cuidado, investigarlo. Yo hace muchos años, diría 8, 9 años, que yo venía hablando de un personaje que me lo habían señalado en un viaje a Irlanda para una pelea. Hicimos peleas por todo el mundo, en Irlanda hice varias. Y una vez en una función, alguien me dijo, miralo a ese, tené cuidado. Y yo dije, ¿ese quién es? Ese se llama Daniel Kinahan. Y me llamó la atención y empecé a averiguar quién era Daniel Kinahan. Y cuando de repente yo veo el nombre años después conectado con un escándalo en un pesaje donde hubo un muerto y herido y donde estaba este al lado del que mataron. Y ahí empecé a escarbar. Y cuando voy a una vez, unas tantas viajes a Europa, a una pelea, y veo que en la esquina suben lo de la esquina, los tres que se pueden arrimar al ring, el cuarto sabes que tiene que estar en el piso, tenían camisetas negras con un escudo que decía MGM, con las mismas letras, Laurel Dorado, todo adorado, igual que el del hotel, ¿no? En Las Vegas. Y digo, pero ¿desde cuándo el MGM está metido a tal nivel en el boxeo? No es que no se hubiera metido, ha tenido boxeadores, mala iniciativa cuando tuvieron a Cubano González y perdieron hasta la camisa con él. Pero me llamó la atención. Cuando volví, llamé a uno de la empresa y le digo, ¿desde cuándo ustedes están metidos en boxeo? Si yo vi esto. Dice, no, no, ya le mandamos una carta de que no pueden usar las letras nuestras para... Y MGM, entonces yo entro a averiguar. MGM quería decir Macklin Gymnasium Marbella, el nombre del gimnasio de Matthew Macklin, un boxeador de nivel mundial, en Marbella, España. Pero yo entro a escarbar, ¿qué es esto? Y me encuentro de nuevo con ese nombre, con Daniel Kinahan, el que yo hace años me intrigaba mucho, el que estuvo ahí metido en un juicio que ahora están haciendo en este momento, creo, en Inglaterra, el juicio del que mató a esa persona en el Hotel Regency en Irlanda. Y llego a la conclusión de que este está metido en el comienzo de esa promotora llamada MGM, que es el socio de Macri. Entonces, ya ahondando en la investigación y con muy buenas fuentes, verifico que es el traficante de cocaína más grande de Europa, basado en Irlanda. A mí me lo habían señalado como el, el traficante de cocaína más importante de Irlanda en el momento que me lo habían señalado. Pero ya después de eso, como mucha gente, digamos, como muchos gángsters, les gusta el boxeo y le gusta ser protagonista. Y entonces fundó junto con Macklin, lo cual me extrañó mucho porque Macklin es una buena persona, ¿no? Pero son todos irlandeses y de ahí que empiezan a firmar todos los boxeadores irlandeses, incluso Conlan, eh, después se suma como, porque empiezan como advisors, ¿no? Como consejeros, después forman la empresa y llegan a tener un montón de boxeadores buenos. No nos olvidemos que Tyson Fury era amigo íntimo de este Daniel Kinahan. Entonces yo empiezo a levantar la alarma, hago varias notas, nadie me presta mucha atención porque se creen que es una fábula, que yo estoy poniendo un gángster que es el mayor traficante de drogas y también trafica armas en Europa, y está metido en boxeo, nadie creía mucho. Con el tiempo, sigue metiéndose cada vez más. Entonces ya hay gente, principalmente presidente de uno de los organismos mundiales, que un día me llama y dice, vos tenías razón, este tipo es de armas llevar. Y yo, claro que sí, si esto es entre ellos y la banda rival, ya van como 20 muertos en Irlanda que se matan uno a otro. Pero aparte es un tipo... y entonces, ¿qué pasa? El gobierno irlandés ya, aparte, por parte de la policía, ya lo tiene entre miras, porque
ha dañado muchos barrios, especialmente en Dublín, el cual cuando la droga se mete en un barrio pobre, estropea todo. ¿Ok? Ya los chicos empiezan a usar drogas, y ya empezaban a surgir esos barrios en Dublín. Se pone serio, eh, y entonces ya empieza a pasar cosas raras. Este, es notoria la empresa esta como promotora de boxeo, pero a la vez tiene de cabeza a un tipo que obviamente tendría que estar preso. Y entonces, para evitar el problema, Kinahan dice que la vendió la entrada. Entonces aparece como compradora una señorita que yo había visto una vez en Las Vegas, una mujer que había visto con este grupo una vez en una pelea en Las Vegas, y que era peluquera, creo, tenía un salón de belleza o así pequeño. Entonces aparece como compradora por 1 billón de libras esterlinas, poco más de $1 billón al contado. Y que Kinahan se desliga de la empresa. Lo demás es historia, porque Kinahan, alguien me dice, este se fue a Abu Dhabi en el Golfo Pérsico. Pero para esto ya eh, el líder de lo que es el equivalente de Congreso de ustedes, en Irlanda, le había echado el ojo de que a este que venga a declarar a Irlanda. Este no, este se tomó el avión y se fue a Abu Dhabi. Y entonces parece que el ministro inglés lo llamó al monarca de Abu Dhabi y le dijo, mire, acá hay un problema con este señor. ¿Por qué? Porque no, los gastos no pueden impedir que les gusta la fama. Y Daniel Kinahan se metió a consejero de la empresa poderosa de deportes que se había formado en Abu Dhabi. Como siempre, la empresa estaba comandada por uno de los príncipes de Abu Dhabi. Entonces el príncipe lo presenta en una conferencia de prensa como el gran consejero, el hombre que es una eminencia en boxeo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Daniel Kinahan. Creo que no pasó cuando lo vieron eso en Irlanda, salió la foto, el noticiero y todo. Enseguida parece que el primer ministro llamó a Abu Dhabi y dijo: esto no puede ser. Bueno, ah, muy poco después de esa presentación espectacular con el consejero del príncipe, Daniel Kinahan agarra el auto y cruza el puente que conecta Abu Dhabi con los Emiratos y se va. ¿Ok? Entonces se instala en Dubái. Entonces viene me la cuentan bien la historia. Empieza a hacer negocio en Dubái, gran dinero y a tejer, tejimaneje. Obviamente también Irlanda se vuelve a enojar, se mete Estados Unidos indirectamente a través de la cónsul general, de la embajadora en Irlanda, y viene esa reunión de prensa en la cual el gobierno de Irlanda, de la mano de la embajadora de Estados Unidos, le pone 5 millones de dólares en la cabeza a Daniel Kinahan, a su padre y a su hermano, a quien lo ayude a su captura, que todavía está vigente. Obviamente esas cosas se hacen un poco para la prensa, que por otro lado yo no puedo creer que no le puedan echar mano. Pero eso es lo concreto. La sangre llegó al río con este hombre. Y en el transcurso, hasta que Daniel Kinahan está puesto contra la pared con esto y ahora seguirá haciendo su negocio, pero muy por debajo, y sospecho que sigue ahí dando vueltas en los Emiratos, donde se olviden que la revancha en Saudi Arabia entre Joshua y, este, y Ruiz se hizo gracias a este señor por las conexiones que tenía. Y esa y muchas otras cosas que se hicieron de boxeo. Ahí es donde llama la atención la foto del presidente del Consejo Mundial, que está a un lado está Daniel Kinahan, y al otro lado alguien que conozco bastante, que es un promotor turco-alemán, que también es cosa seria, ¿no? Es famoso porque una vez entró con los revólveres en la mano a una función de boxeo
de otro promotor. Este, la cuestión, desafortunada foto, porque este, habían dicho, bueno, no, este hombre es un gran hombre y se le va a hacer mucho bien al boxeo. Y creo que 2 semanas después sale el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro poniendo 5 millones de recompensa en la cabeza de este hombre. Bueno, obviamente las disculpas son, yo no sabía que era semejante gángster, ¿no? Bueno, no sé por qué, yo lo sabía hace 10 años antes, pero en fin, son cosas que pasan y que quizás no se difundieron muy a fondo por esas cosas de que hay negocios todos enganchados y mucha gente estaba enganchada con ese negocio de Dubái. Es parte del boxeo, pero repetimos, donde a veces inocentemente pueden caer directivos, pueden caer entrenadores, pueden caer hasta los boxeadores. No nos olvidemos, Crawford había firmado con este señor Daniel Kinahan como consejero. Fury estaba también firmado por esta compañía de Kinahan. Conlan también, es decir, un montón de irlandeses. Entonces, eh, quizás eso es lo que cautiva también a mucha gente, que ve esas películas en blanco y negro de años 30, años 40, y donde el boxeo siempre hay gángster con un cigarro en la boca, etcétera, etcétera, y después pasan los años e identifican a Don King. Eh, bueno, con cierta sofisticación o no, siguen existiendo personajes que no tendrían que estar en el boxeo. Sigue dando gente que se aprovecha de los boxeadores y siguen apareciendo, son la minoría al respecto, de boxeadores que se aprovechan a lo mejor de un promotor que los llevó a la fama y los hizo grandes. Pero eso es el boxeo. Este, a mí me queda también preguntarte a ti, ¿y cómo ves tú todo esto reflejado en el boxeo en México? Pues precisamente hasta que decías tú eso, que no es nuevo, las cosas extrañas que hay, mencionaban desde aquellos tiempos, ¿no? Al Capone y muchos de los grandes capos de aquella época. No se salva México, no se salva, y a veces uno encuentra información que, como tú bien lo decías, no te creen, se queda ahí como una nota perdida o un video, algo que se menciona en una entrevista, se pierde porque no se le dan la relevancia, porque no creen, aunque muchos veladores, tanto profesionales o a nivel amateur, donde se han metido cosas raras y se pierden muchos prospectos, muchos muy buenos boxeadores que le vimos en su momento, como se dice en México, patas para gallo, o sea, para crecer, para llegar a ser grandes campeones mundiales. ¿Qué pasó con eso, no? Sí. No sé si a ti te llegó a pasar que te ofrecían dinero por publicar a favor o en contra de X peleador o de X empresario. A mí me llegó a pasar. Luego dicen, pues no tienes dinero de ahí. Digo, es que no me interesa tener dinero en esa forma, sabiendo que no es de buena fuente, porque quien te propone un negocio turbio, no puedes entrar porque sabes, si le escarbas, vas a encontrarle más cosas sucias. Y definitivamente yo no entro a ese tipo de cosas. Vemos muchas promotoras nacen y mueren al poco tiempo porque no están bien concebidas, porque hay algo, bueno, quieren meterle dinero. Y el lavado de dinero está muy, muy de moda ahorita que están descubriendo tantas cosas en México, ahora con lo que es el hackeo por guacamaya, que ahorita está de moda ahorita todo eso, lo que se está sabiendo, de muchas cosas que se sabían en el negocio del boxeo, y vemos decisiones en las mismas peleas, predecibles lo que van a suceder de los veredictos. Cuando tú mismo lo dices, estamos viendo una pelea que muchos comentaristas no nos están narrando, nos están hablando de una super pelea, cómo está el campeón, cómo
se lleva todas las ganancias, y los vemos en las puntuaciones, pero tú como un conocedor, tú sabes que no se refleja pues lo que estás viendo realmente, que a la que le están vendiendo al público. Y el público no es tonto, no es Eh, tonto. Tú lo decías, están dependiendo al que está firmado por la empresa, aquel que no quieren que su imagen se devalúe, aunque lo que le están narrando es algo irreal. Y yo se lo decía, tú, como habrás conocido al doctor Alfonso Morales, Sí, por no, supuesto que lo conocí mucho al doctor Morales, fue un buen amigo, lo veíamos obviamente en las peleas grandes, lo vi un par de veces en México, lamentable su desaparición, pero era un hombre que sabía bastante de boxeo. bastante, y yo le pregunté justamente cuando sí me pareció injustamente, y tu caso, después de que tú sales de Space, cuando pues eras junto, te tocó narrar junto con un gran amigo mío que es Víctor Silva, y que hacían de aquellas narrativas algo muy interesante, pues. Son no nada más narrando tantos golpes, opes, rectos, etcétera, sino salpicados por esas anécdotas, por esas fechas, lo que había pasado eh, en otros tiempos del boxeo y que tú lo sacabas en ese momento como Sí, referencia, ¿sí? sí, no, Entonces, a Víctor siempre le gustó también la historia del boxeo, así que este, Víctor siempre le ha gustado leer mucho, preguntar, tratar de cultivarse, por así decirlo, de ir avanzando, ¿no? Pero, como repito, eh, cada caso es individual. Yo respeto el derecho a cada uno de ganarse la vida lo mejor posible. Este, no creo ser el dueño de la verdad, pero sé que puedo equivocarme. Uno se equivoca, especialmente mirando peleas, puede estar enfocando la pelea de una manera diferente que el que está al lado. Pero en todo caso, si la equivocación que uno comete es una equivocación, que sea una equivocación honesta. Uno la vio mal, pero la vio honestamente, no torciendo la interpretación de la pelea. ¿Ok? Yo el sábado fui a ver una pelea. Anoche, creo que fue anoche o antenoche, la repitieron acá en televisión. Estoy mirándola y veo que transcurridos 6 rounds la tienen empatada. Yo vi planilla, los que la tenían empatada estaban 1 metro adelante mío. Miro mi planilla y la tenía 5-1, no, no 3-3. Entonces uno dice, hey, un momentito, si pasaba algo raro en la segunda mitad, este tipo que le está yendo la cara de trompada nunca va a ganar la pelea. Entonces, fue una equivocación inocente o lo que fuera, o yo estoy loco y la vi de otra manera. Uno llega a, a ponerse eso en la cabeza, es lo que dices tú, que miras peleas y no te explicas cómo el comentario va en forma tan de contramano contra lo que tú crees que estás viendo. En este caso, no es que la estuviera viendo en televisión, vi la repetición en televisión, pero la pelea la vi en vivo y la vi muy de cerca, así que, este, pero eso pasa, eh, y creo que por el momento es algo que va a tener poca solución en la forma en que está encarada el boxeo en estos momentos. Es decir, poder hacer la mayor cantidad de dinero en el tiempo más corto posible o recuperar el dinero invertido en el tiempo más corto posible. Entonces, eh,
uno se da cuenta por las empresas, en este momento la televisión no es la vieja televisión de los networks, de las cadenas de televisión, sino está el cable y ahora después del cable viene la novedad del streaming y entonces todo el negocio cambia, pero es un negocio que demanda grandes inversiones a corto plazo, pero también quienes se meten pretenden recuperar a corto plazo y el negocio no puede funcionar así. Es como esto de apurar boxeadores. 5 peleas, 6 peleas, estamos hablando ya de largarlo por campeonato mundial. Un momentito. 2 peleas y estaba Lomachenko por campeonato mundial con 2 peleas, ¿no es cierto? Pero Lomachenko tenía 200 peleas de amateur, ¿ok? En una parte en ese entonces del mundo donde el boxeador amateur era marrón porque tenía muchas ventajas, digamos, como amateur, que lo hacían como en Cuba, como si fuera digamos, un ciudadano privilegiado, ¿verdad? Pero básicamente ya venían bien preparados. Pero acá estamos hablando últimamente de boxeadores con menos de 10 peleas y ya es, no, no, esto va por el título mundial. O boxeadores a los cuales le fabrican la campaña, poniéndole, digamos, lo que se dice en el ambiente del boxeo, muertos, para que los toqueen, ¿ok? O sea, latas de tomate, como decimos en Estados Unidos, para que las voltee, saque un poco de sangre y decir, este es el bloqueador del momento. 5, 6, 7, 10, 12 peleas, 15 peleas, todas por nocaut. Y de repente aparece alguien que usted nunca oyó nombrar, tipo de esos de gimnasio con experiencia, y pone las cosas en su lugar. Pero si se le da la buena, llegan a ser los campeón mundial. Y eso es algo que obviamente al fanático de boxeo, que como tú dices, no es tonto, no le cae bien. Porque el fanático de boxeo de nuestros tiempos modernos, por así llamarlo, a mí me tocó obviamente en mi larga trayectoria ver otros tiempos, ve mucho boxeo, como uno no podía ver 30, 40, 50 años atrás. Porque ahora, una noche de un sábado puede haber en 3 o 4 canales diferentes o streamings, diferentes peleas, y a lo mejor la mitad son de campeonato mundial. Es decir, el televidente se va formando, empieza a entender cada vez más, ¿ok? Empieza a ver los matices, al margen de lo que le diga el que está transmitiendo, si la pelea es buena, es mala o regular, pero hace su propio conocimiento, su propia escuela. Y entonces yo siempre digo, sabe más un fanático de boxeo de ahora que de años atrás. ¿Por qué? Porque tiene muchos más medios para ver lo mejor del mundo que antes no podía ver o lo tenía que leer en un diario. Entonces hay que respetar al fanático, hay que respetarlo. Yo respeto aún el que no tiene más dinero que para estar allá cerca del techo, ¿eh? Pero que sin embargo tiene los ojos suficientes para intuir un golpe a 100 metros de distancia. Entonces, respetemos al fanático y el negocio va a ser mejor para todo el mundo. ¿Qué te parece a ti como desde tu posición como periodista y habiendo visto tanto boxeo? Para aquí en México, para muchos la máxima figura que ven es a Saúl Canelo Álvarez. Y no se explica mucho, sobre todo en el exterior, muchos no se explican, bueno, ¿por qué no logra ser en México un ídolo? Tipo como lo fue Rubén Olivares, un referente de aquella época, digamos, por mencionar Sí, alguno. sí, o Chávez, muchos personajes que genuinamente se ganaron a la afición. Bueno, esa es una cosa que tiene que ver con el carácter del boxeador. Canelo siempre fue un muchacho medio reservado, por así decirlo. Lo conozco hace unos cuantos años. Conozco a sus hermanos, conozco especialmente al mayor, que fue el que lo apoyó y lo formó. Conozco a los Reynoso, a Chepo y a él. Conozco a la madre, con la cual tuve el gusto de hablar
las aulas y que me contara de realmente cómo empezó el Canelo con tantas versiones que hay. Y que recuerdo me dijo, bueno, le gustaba el boxeo de entrada, qué sé yo, y un día, creo que tenía 11 o 12 años, me contaba la madre, vino de la escuela y dijo, va, yo no voy más a la escuela, yo quiero ser boxeador. Y se arma el lío, posiblemente, me imagino, la madre con el padre, porque el padre quería que fuera a la escuela, ¿no? Pero ese era el carácter del Canelo, un chico que eh, su hermano, el hermano mayor, también me contaba, dice, él vivía enfrente de la escuela donde iba el Canelo y todos los días venía o la maestra o la directora a quejársele que le había pegado a un chico. Y le pegaba a los grandes y a los de la edad de él y a los que eran mucho más grandes. Era un peleador nato de entrada. Era, quienes lo conocen saben que ahora entra más en el diálogo y todo, se siente empresario, pero Canelo hablaba muy poco, muy parco en palabras, hablaba bajito cuando yo lo conocí, después se va desarrollando la personalidad. Y eso, más el color, digamos, de la piel, más las pecas o lo que fuera, más la actitud, lo ha hecho antipático para mucha gente en México que no lo sintió como del pueblo, francamente. Yo recuerdo haberle dicho a Canelo años atrás, cuando entró a ver eso de que 50% de la gente lo ama y el 50% de México no lo quiere. Digo, Canelo, tenés que hacer un poco más de una movida para que reflejar más que vos no sos un ogro ni nada por el estilo, que sos un mexicano como que quiere ir para adelante, nada más. Ah, no, no, a mí la gente me quiere. Y bueno, ante una respuesta así, bueno, mete violín en bolsa, ¿no? ¿Para qué insistir? Él ha seguido con la suya, le ha ido muy, pero muy bien, pero noto eso de que sigue habiendo gente en contra, lo cual es notorio. Y yo digo, si Canelo fuera argentino o brasilero, pero hubiera sido desde el primer día. Miren Monzón, Canelo al lado de la personalidad de Monzón. Monzón realmente era una cosa como persona bastante cuestionable, ¿verdad? Y que terminó al final asesinando a su mujer o a su mujer. Bonavena era un hombre con dos personalidades, para mencionar dos personas que tú mencionaste al principio. Este, eh, el Canelo, fuera de haberle pegado a Solís y haberle quebrado la mandíbula en aquel episodio, no es una persona digamos, que haya cometido crímenes o lo que fuera. Este, repito, en otro país hubiera tenido el 99% de la gente a su favor. En México no, ¿por qué? Porque el público mexicano, es como decía, es uno de los que más sabe de boxeo, de tanto ver boxeo, diría. ¿Ok? Hay una tradición. Y también es eso de qué es la esencia de ser mexicano, es decir, de compenetrarse con el público, de bajarse del caballo, por así decirlo, y ser uno más, que es lo que ha logrado sin ningún esfuerzo, por supuesto, como una cosa natural, un Chávez o elementos de otra época, ¿no es cierto? Que han hecho películas, que se han, yo diría, fusionado con el público, que los han querido más allá de los triunfos y las derrotas. Entonces tiene un Canelo que, bueno, cuando las cosas no le salen como tendrían que salirle, se le caen las críticas encima. No de los que están en el negocio, de la televisora o del periodista que está en el negocio, pero en general la gente lo empieza a bombardear con críticas, a veces justas y otras injustas, porque hay gente que llega al extremo de decir, como boxeador es una farsa. No, un momentito. Es un buen boxeador. Y es un tipo, como le dije una vez a don José Sulaimán, cuando él me defendía que el futuro boxeador, gran boxeador iba a ser Julito Chávez. Digo, perdóneme, don José, pero usted está equivocado.
Decirle que usted está equivocado, don José, era allegarse un grullo del otro lado, ¿no? Porque no le gustaba que alguien dijera eso. Entonces usted me puede decir eso. Sí, se lo digo, porque por una simple razón. Le digo, Julito pasa por la puerta del gimnasio y el Canelo va al gimnasio todos los días. Punto. Y va al gimnasio para aprender, y aprendió, y fue mejorando 5%, 10% de pelea, a pelea fue mejorando. Bueno, después de la pelea de Golovkin ya es otra historia, después vienen las dudas con los primeros 6 rounds de la pelea con Kovalev, en fin, innecesariamente ir a hacer esa pelea, un hombre supermillonario con Gilles Lirin, no necesitaba eso, pelearle a nadie. Este, Viene la pelea con Bivol. Bueno, yo lo había visto pelear varias veces a Bivol, sabía qué clase de boxeador era, lo respetaba, aunque, como le dije una vez a Bivol, vos te das cuenta que la gente está silbando, vos ganás la pelea y la gente está en contra tuya. Dice, sí, pero yo no escucho a la tribuna, me dijo. Punto, se acabó la discusión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era un tipo frío, muy frío, solamente yo lo había visto ganar una por nocaut, creo que en el 11-12 round. Este, y pelea sí, pero yo no podía desconocer la sapiencia boxística de este tipo que estaba en su categoría. Canelo quizás quiere agarrar demasiado subiendo ahí contra un hombre como ese. Pero de cualquier manera, las críticas hasta el día de hoy le siguen lloviendo, ¿verdad? Ahora, eso no puede quitar que el Canelo es un boxeador de primera línea. Por favor, pueden achacarle de que a lo mejor, bueno, ahora está bajando porque cuando uno tiene mucho dinero es muy difícil mantener su cariño por el gimnasio, yo lo he visto muchas veces, porque a lo mejor busca peleas más difíciles de las que tendría que buscar. Yo no creo que un campeón a esa altura tenga que buscar peleas difíciles, o hace las grandes peleas o se retira. Eso es el boxeo, si uno quiere dejar su marca en la historia. Pero tenemos que ser justos cuando es la crítica. No me venga la vida a decir que Canelo es un boxeador del montón. No, o sea, el Canelo es un boxeador que entrena bien, tiene sus cualidades, ha sido muy bien llevado por el Chepo y por Eddie. Y bueno, si en los últimos tiempos no está rindiendo lo que tendría que rendir, bueno, puede haber muchos motivos, ¿ok? Pero hasta tanto alguien me diga cuáles son los motivos, yo tengo que seguir eh, diciendo que es un buen boxeador, que no me gusta cómo está peleando, bueno, esos son 20 pesos aparte. Eh, eh, por eso digo, aún en la crítica hay que tener varios ángulos, mirar el asunto de varios lados. Sí, sí, por supuesto. Siempre creo que va a existir. Mientras esté el canal, yo les digo, es una gran empresa ya. Marketing es lo que Sí, él el y su marketing grupo. es un marketing sensacional, obviamente es un marketing sensacional. Creo que continúa con ciertos errores a nivel popular, que son las que le siguen marcando esa distancia con lo que diríamos el pueblo boxístico por lo menos, cuando hace alarde de ropa muy cara o de los autos y todo. Y hay un poquitito, yo me imagino, tú eres mexicano, yo vivo en Estados Unidos, pero interpreto que puede haber un poco de resentimiento en la forma de expresar sus millones. Dime si estoy equivocado, pero Yo creo que, pues, en ese aspecto, pues, a nivel personal, él se lo ha ganado y lo puede lucir. Finalmente lo ha ganado y lo ha ganado, pues, con su imagen y con sus peleas. Se ha sabido vender como un buen producto y eso es muy bueno porque no lo va a lucir. Es su derecho a hacerlo. Ya en el aspecto boxístico, pues siempre habrá esa discusión y no se va a acabar. Aún después de que se retire, no se va a acabar. A diferencia de el Gran Ali, como tú mencionabas, que hubiéramos querido no verlo en esas circunstancias, caer de esa forma, recordarlo en los momentos más gloriosos,
así como Y vimos aquí. bueno, y Ajá, y es lo que pasa, es lo que pasa. Siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor boxeador que has visto? Digo, que he visto personalmente, no por película o leyendo acerca de Corbett o viendo la película de Errol Flynn. No, personalmente yo sigo diciendo Ali, pese al dolor que me causó verlo perder contra Hall, contra Space, esa pelea de Berbick, el capítulo final tristísimo, Jamaica armado para que yo hubiera metido preso a todo lo que le sacaron dinero a esa peleita. Este, eh, en ese sentido, para mí sigue siendo la Ali sensacional, maravilloso, que es en sus mejores momentos. por supuesto, y creo que nos quedamos con lo mejor. Claro, la historia ya está escrita en cuanto a toda su carrera. Sin embargo, ¿cómo no recordar las grandes peleas? Las dos con Joe Frazier, que creo que fue algo tremendo, que creo que debió haber dejado alguna secuela en ambos, ¿no? Bueno, Esa dejó golpiza. la pelea con Joe Frazier, que la vi por el Madison y tuve la fortuna de verla. La pelea de Frazier fue precedida, como recordarás, por la pelea de Bonavena, que fue una pelea dura también. Ganó Ali, que ganó por nocaut en el último round, pero fue una pelea dura. Años después, hablando con el doctor del ring, el hombre, el médico que estaba siempre en la esquina de Ali, Ferdi Pacheco, ¿eh? En esas tardes de viernes, que el día siguiente de la pelea y ya pasó todo y hay que esperar, y caminando en la pelea en Inglaterra, me acuerdo muy bien. Eh, pues no sé, vino el asunto de Ali porque obviamente Ferdi era un referente por haber estado tantos años pegado a Ali, era el médico de boxeo de Ali. Estaba en la esquina de Ali junto con Puntini Bronx y Angelo Dundee, era el trío, ¿verdad? Y le dice, yo tuve una discusión muy grande, dice, por esa pelea. Yo no quería que se hiciera la pelea con Bonavena, dice, porque iba a ser una pelea dura y justo antes de una pelea como la de Frazier era una barbaridad. Y dice, para mí ahí quedó marcado Ali, porque de ahí en adelante hace esas peleas tremendas, durísimas, pero ya entra golpeado sin necesidad en una pelea que no tendría que haber hecho a esa altura. Y a veces eso es lo que pasa. Y viene una pelea y es dura, y después viene esa con Frazier, que la pierde, pero es una pelea durísima para los dos. Frazier quedó bastante machucado en esa pelea. ¿Ok? Y después viene la revancha, y viene la pelea de África, y viene la pelea de Manila. Son peleas, sí, son para la historia, pero uno, aun cuando las ve 2, 3, 5 meses en video, sigue maravillándose de que hayan salido vivos del ring en alguna de esas peleas, los dos boxeadores. Eh, por eso digo, al final le costó el resto de su vida una vez que se retira, porque va deteriorándose. Y que si fue Parkinson o no Parkinson, que yo, pero nadie puede negar de que ese deterioro físico de Ali, que ya parecía un zombie al final de su vida, tiene que ver con haber extendido la carrera mucho más allá de lo que tenía que haberse retirado. Pues ya para terminar, mi querido Juan, sabemos que la televisión, no de ahora, sino de siempre, es muy ingrata. Nos hemos visto, mencionamos a la doctora Alfonso Morales, a Eduardo Camarena, también un excelente conocedor del Eduardo boxeo. Camarena para mí es el comentarista que más respeto en México. Me hubiera gustado que trabajara con nosotros en Space. Lamentablemente Eduardo estaba con Televisa, así Sí, que se iba a armar un serio problema de empresas si le pegábamos el manotazo. Pero Eduardo, para mí, ha sido de lo mejorcito en periodismo en México.
y por eso me refiero como a esa ingratitud, porque la forma en que él sale despedido de Televisa, la mera verdad, fue muy ingrato. Y yo se lo dije al doctor Alfonso Morales, recién lo despiden de Televisa, le dijo, y en las instalaciones de Televisa, precisamente estábamos en esa ocasión porque fuimos a presentar, eh, se presentó aquella peleadora que hizo la segunda, que peleó dos veces con Barbie Juárez, Vanessa Taborda. Y en esa vez coincidimos ahí y iba a hacer una entrevista que les hicieron y salió el doctor Alfonso Morales y yo le dije, me parece muy injusto que después de que usted dio tanto toda su vida a esta empresa, salga de esa manera, como no me pareció cuando tú saliste de Space, algo que me pareció muchísimo, muy injusto, pero la vida sigue. No, la vida sigue, esto sucede en muchas partes del mundo y en muchas cosas, en muchas empresas que no tienen nada que ver con el boxeo, sucede lo mismo. Este, eh, ¿Por qué suceden esas cosas? Y es muy simple, porque muchas veces los directivos de empresas de boxeo no entienden nada, pero son los que están arriba, son los directivos, son los que a lo mejor se ven más influenciados por un amigo tomando copas que tampoco vio boxeo y le dice, este tipo no me gusta. Este, o porque, y bueno, o el doctor o fulano está ganando demasiado dinero, o no, mejor cambiamos y que sea alguien más manuable que le podamos decir, hey, no hables más de este porque no nos conviene y levantar a este boxeador porque nos conviene que lo levante. Son factores que inciden en eso, pero que uno los debe tomar como parte del negocio. Que está mal, está mal. Figuras como Camarena, figuras como el doctor, entre paréntesis, el doctor tenía la mejor voz que yo haya escuchado en boxeo. Este, no tendría que haber sufrido ese, como diría, ese desprecio, esa ofensa. Yo considero que es una ofensa más que nada, y que va más allá del perjuicio económico que le producen a una persona que ha dado años por una empresa. Este, ese del aspecto moral es algo bastante discutible. Eh, pero claro, quienes toman la decisión no aparecen en las peleas porque usted no los ve generalmente y van a justificar de la manera más irracional que usted pueda pensar una movida de esa. Este, de cualquier manera está bien que lo destaques eh, porque lo has hecho con dos personajes que a mí me consta que fueron de los mejorcitos que me tocó conocer en México. No soy un experto en México, pero creo que he ido bastante seguido a México como para saber cuál es el ambiente. Así que en ese sentido creo que es un buen toque. Eh, Me gustó mucho que lo haya sacado a relucir eh, y el mundo continúa. Así que adelante con el boxeo. Tenemos mucho camino y muchas peleas que ver, mucho que comentar y a mí me da un enorme gusto por haberme podido conectar por este medio de Zoom y pues escucharte, verte, expresarte y saber que en una de esas vamos a coincidir. Ojalá que un día nos veamos por acá, por México, para llevarte a algunos lugares de excelencia, lo que es donde se preparan los peladores en esta zona del Estado de México, donde estamos, que Bueno, es sí, Jiquipilco uno y el Otomí el otro, para que, sí. pues, No, en vivo. aparte, hablando de boxeo y entrenamiento, yo tengo un amigo a quien yo quiero y respeto como entrenador. Es realmente, para mí es una gran figura, el Nacho Beristain. Así que, Don Nacho, que si tú llegaste a escucharlo, mencionando que Julio César Chávez Jr. subió drogado a pelear con el Canelo Álvarez. No sé, porque solamente él es el más cercano. bueno, de la misma manera que Julio César Chávez, padre.
¿ok? Había tomado una sustancia muy popular, pero muy ilícita, antes de la pelea de Whittaker, creo que fue la de San Antonio, donde hasta los propios mexicanos salieron disgustados porque le habían regalado un empate. Y yo lo vi el viernes a la noche en su habitación. Por supuesto, él debe haber recordado quién entró en esa habitación esa de la noche, porque estaba en otro estado. Lamentablemente, el boxeo tiene esos episodios criticables, eh, pero los boxeadores son seres humanos también, con sus debilidades y sus virtudes. Eso es todo. Lo malo para mí es que las grandes cabezas que dirigen al boxeo mundial, sabiendo todas las circunstancias, lo pasen por alto, si sea lo más, lo económico, lo monetario, sea para ellos lo más importante. Bueno, sí, eso es lamentable. ¿Por qué? Porque esas personalidades, esos personajes, diría yo, que usufructan con el boxeo, en definitiva les importa muy poco qué pasa con el boxeador. Para mí es una satisfacción que, por ejemplo, un Julio César Chávez se haya rehabilitado y como persona puede haber dejado atrás esa mala época de su vida. Este, eh, Otros, bueno, no lo han podido hacer. Eh, También creo que es necesario, aunque sea con diplomacia, pero que la gente hable un poco más seguido de quienes manejan o mal manejan a los boxeadores. Que cuando hay algo patente, donde al boxeador lo están matando al muere, por así decirlo, metiéndole una pelea donde no puede ganar, pero ni en una película de Hollywood, ¿ok? Y termina sufriendo y termina mal de la cabeza. Eh, bueno, eso hay que criticarlo. Yo creo que corresponde. Corresponde también criticar a los organismos que ranquean el boxeo cuando ponen en sus primeros 10 lugares a gente que no podría, ni en broma, ni tomándolo en serio, estar en esos primeros 10 puestos. Así que, ¿para qué? Para hablar de eso, bueno, tendría que hablar por horas, pero no olvidarse de las críticas. La crítica beneficia al boxeo. Sin las críticas, ya el boxeo sería un desmadre. Por supuesto, y o sea, aquí, como se dice en México, pues, los huevos no son al gusto de cada quien, sobre todo cuando uno no se vende, no se vende, no les va a gustar escuchar una crítica, su punto de vista no les va a gustar, te descalifican, pero es así, cuando quedas a gusto contigo mismo, creo que es lo más importante. Es lo más importante, pero siempre vas a encontrar. Y tú criticas a una persona, esa persona por ahí va a venir, y a mí me ha pasado. Ah, tú me criticas a mí, ¿y por qué no criticas a tu amigo de la otra organización? Que sea mi amigo no quiere decir nada, porque cuando mi amigo comete un error, yo se lo digo en público y se lo digo cara a cara. Para eso es un amigo, los amigos son para discutir de frente las cosas. Y los que se dicen amigos y te dan un abrazo y después no aguantan la crítica, esos son falsos amigos. Un amigo va de frente, en la buena y en la mala. Eso es el periodismo y eso es la vida. Pero en fin, lo dejamos para otra charla. Por supuesto, quedan muchas cosas en el tintero y pues me queda más que agradecerte de todo mi corazón desde México, que tienes muchos, muchos admiradores, gente que te quiere, que reconoce tu trabajo y que te sigue extrañando pues en esas grandes narraciones, porque aunque tú no estés, quiero decirte que cuando yo he visto varias funciones de boxeo, yo te veo ahí, te escucho cuando tú, digo, bueno, Juan, yo creo que diferiría en lo que está diciendo, con lo que se opina de esta pelea, se me hace que conociéndolo, escuchándolo, su punto de vista iría en otro sentido. Pero bueno,
ahí estamos para Ahí continuar la estamos. historia. Bueno, gracias por el elogio y un gran saludo desde Estados Unidos para ti en México. Un abrazo muy fuerte, mi querido Juan, y seguimos en contacto para la Asociación Española de Boxeo y la página Contragolpe Box. Te agradecen con todo el corazón esta enorme entrevista que es sabrosa se puso. Bueno, especialmente cuando hablas de la sociedad española, por parte de madre, yo tengo sangre aragonesa, así que hasta la próxima. Un abrazo y mucho éxito. Hasta luego.